Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda entrega de este curso de programación en VBA. Para esta ocasión veremos el tema Mi macro, mi código, con la idea de identificar las diferencias entre una macro grabada y código escrito. Con ello nos enfocaremos en mostrar la necesidad del participante de este curso de aprender a escribir código y no depender de la macro grabada o depender de la grabadora de macro. Ahora bien, antes de entrar en materia es necesario que definamos qué es una macro. Una macro es el término corto de macro instrucción que habla de código de programación. Es el conjunto de instrucciones escritas para automatizar, personalizar y optimizar tareas repetitivas. De esta parte se desprenden tres cosas: automatizar, personalizar, optimizar tareas repetitivas. Estas se centran en resolver problemas. Se automatiza para ahorrar tiempo, se personaliza o se adapta al usuario para que sea entendible y útil al usuario, y también se optimiza o da mejores resultados. Imaginemos que tenemos un reporte que nosotros descargamos de algún sistema. Por lo general los sistemas tienen su propia forma de tabular los reportes. En muchos de los casos vienen con mucha información innecesaria y nosotros lo que queremos hacer es todos los días eliminar líneas, eliminar incluso formas cuando hablo de rectángulos, hablo de cuadros, de botones en muchos casos también. Hablo de fechas, encabezados, y nosotros simplemente queremos conservar, todos los días queremos conservar simplemente la información que sea necesaria y luego enviarla a una persona. Pues por medio de VBA nosotros podemos hacer este tipo de cosas. Por medio de una macro podemos automatizar eso todos los días. Entonces, en ese caso estaríamos automatizando, pero también estaríamos personalizando dicho reporte a nuestro gusto y al interés de la persona que solicita dicho reporte. Pero también vamos a optimizar la tarea en el sentido de que vamos a ahorrar muchísimo tiempo. En Excel, una macro es el conjunto de instrucciones grabadas por un usuario o código de programación bien estructurado. De aquí tenemos dos vertientes para lo que es una macro. Ya quedamos que una macro es código de programación, pero esta dentro de Excel puede ser de dos maneras. Puede ser por instrucciones grabadas por un usuario por medio de la grabadora de macro, pero también puede ser código de programación bien estructurado. ¿De qué habla esto? Bueno, pues es código escrito, código que lleva una lógica de programación y por ende lleva un orden. Esto tiene algunas diferencias con relación a lo que es una macro grabada y vamos a ver esas diferencias ahora en la siguiente hoja. Pues vamos a ver algunas virtudes que tienen cada una de las formas en que podemos utilizar o crear código de programación dentro del editor de VBA. Una macro grabada tiene las siguientes virtudes. Puede tener más virtudes aparte de estas, pero según mi punto de vista, estas son las ventajas que tiene utilizar una macro grabada. No son muchas porque realmente es muy limitado lo que hace una macro grabada. Número 1. Para tú ejecutar una macro grabada necesitas poco conocimiento. Hacer una ayuda que da Excel dentro del lenguaje de programación VBA, esto lo que hace es que nos permite nosotros por medio de unos cuantos clics podemos grabar una macro, podemos grabar código, podemos grabar las acciones dentro de Excel. Cada una de las acciones que nosotros hagamos pueden quedar grabadas por pocos pasos y no requiere que nosotros tengamos un conocimiento avanzado de programación. Otra cosa que tiene es que es de ayuda cuando nosotros no conocemos un código específico. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos trabajando código de programación o lógica de programación, escribiendo algún programa dentro de Excel, por lo general nosotros no sabemos todo lo que Excel tiene o todo el lenguaje de VBA.
Yo particularmente no me sé, vamos a decir, quizás un 30 o 40% de lo que tiene contenido el lenguaje de VBA. Esto tiene muchísimas propiedades y lo mismo pasa con todos los lenguajes de programación. Tienen propiedades extensas porque tienen diferentes usos. Hay librerías que nunca he utilizado, pero en el momento que vaya a utilizarla, probablemente si es una librería asociada con un objeto de hoja de cálculo, probablemente sí pueda hacerlo por medio de lo que es la grabadora de macros, la cual me puede ayudar a yo conocer lo que es algún código en específico, algún código que no sepa. Y por último, otra de las ventajas que tiene es que permite automatizar gran número de tareas. O sea, aunque es una ayuda y realmente no es tan grande la ayuda que da, sí nos permite a nosotros hacer un sinnúmero de tareas y nos permite a nosotros automatizar un gran número de ellas. Sin embargo, esto tiene muchas limitaciones y aquí es donde entra lo que es la macro escrita. La macro escrita es mucho más específica en este sentido y por lo cual es mucho más abierta a las cosas que se pueden hacer. Por ende, las macros escritas tienen las siguientes ventajas. Número uno, tiene la ventaja de que nos permite hacer interacción con el usuario. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todos nosotros que hemos trabajado con algún programa o que hemos utilizado un programa, nos hemos dado cuenta que el programa nos pregunta si queremos hacer algunas acciones antes de ejecutar algo. Esto tiene las ventajas, esto es lo que tienen muchos lenguajes de programación, lo que se llama una interfaz amigable con el usuario. Esto es lo que trata es de interactuar con el usuario para que haga ciertas acciones dependiendo de la ocasión o de lo que él vaya a ejecutar. Esto está en todos los programas, todos los programas, incluso los celulares. Nosotros nos vamos a dar cuenta que hay ciertas acciones que para ejecutarla, por ejemplo, ejecutar borrado el borrado de cierta aplicación, nos pregunta si estamos seguros de ellos. Si estamos seguros de ello y luego entonces pues le damos a aceptar y borra aquello que nosotros estamos ejecutando. Entonces también tiene las ventajas de que las líneas de código son mucho menor que una macro grabada. Esto no siempre pasa y en el ejemplo que vamos a ver a continuación no va a pasar dicha acción, pero sí tiene esa ventaja. Si nos damos cuenta, por ejemplo, al formatear algún reporte, vamos a visualizar que la macro que queda al final, después de grabar, es una macro un poco voluminosa, porque toma en cuenta muchos detalles que son innecesarios. Sin embargo, si lo escribimos con código, probablemente las líneas que se realicen, si se tiene mucho conocimiento de programación, nos vamos a dar cuenta que no se necesita tanto. Por otro lado, también tenemos la ventaja de que es mejor, tiene mejor rendimiento y precisión en los resultados. O sea, una macro escrita, si está bien estructurada, si está bien enfocada en el objeto que se está trabajando, entonces sí tiene un mejor rendimiento y se enfoca en lo que son los datos correctos. Por otro lado, tiene un control de flujo. O sea, cuando hablamos de control de flujo del programa es que el programa lleva un orden y no se ejecuta de golpe, como pasa en el caso de una macro grabada. Cuando nosotros damos clic o ejecutamos una macro grabada, lo que hace esta macro grabada es que se parece como un carro que va a alta velocidad y no toma en cuenta lo que son las señales de tránsito. Sin embargo, cuando hablamos de una macro bien escrita o un código de programación escrito, sí se toman en cuenta muchas propiedades y métodos, muchos controles de decisión, como es si condicional, también se utilizan bucles. Y todas estas cosas permiten que el programa se utilice
o vaya teniendo una secuencia de actos como si se tratara de una película o algún video que nosotros vamos interrumpiendo si sucede cualquier cosa. Vamos a suponer que nosotros estamos viendo una película y por X o por Y tenemos que hacer una pausa, entonces simplemente le damos a pausa y luego continuamos viendo dicha película más adelante. Esto mismo es lo que pasa con una macro escrita. La velocidad de ejecución es más rápida. Al ser un código bien escrito, bien lógico, la velocidad de ejecución se acelera y por ende no se pierde tiempo con ciertas propiedades o ciertas características que tienen las macros grabadas. El uso adecuado de propiedades y métodos es otra de las ventajas que tiene. Es decir, cuando nosotros utilizamos una propiedad o algún método por medio de una macro escrita, sí tiene una intención, pero por lo general en una macro grabada esto no suele pasar, sino que hay algunas propiedades que se utilizan que no son necesarias dentro del código. Crear funciones aplicables a celdas. O sea, nosotros por medio de macros escritas podemos crear algunas funciones. Estas funciones son aplicables, así como son aplicables en la parte de VBA, también son aplicables dentro de una celda en Excel. Es decir, que si nosotros le pasamos un argumento como si fuera la función si condicional, entonces esto también va a funcionar de la misma manera. Vamos a tener una función hábil para nosotros utilizarla dentro de una celda de Excel. Entonces, hay muchas otras ventajas que tiene una macro escrita. Sin embargo, no voy a entrar en ello porque realmente abundaría. Ahí están lo que son los objetos que no tiene una hoja de cálculo y que sí tiene VBA, por ejemplo los user forms. Tiene también algunos objetos adicionales que nos permiten, tienen los módulos de clase que nos permite a nosotros crear algunos objetos y también crearle propiedades a esos objetos, etc. Tiene MSG bots, tiene input bots. Todas estas herramientas realmente no aparecen dentro de lo que es una macro grabada, pero sí la tenemos disponible dentro del lenguaje VBA, dentro de lo que es el editor de VBA. Pero para acceder a eso tenemos que crearlo, tenemos que digitarlo de forma manual, no por medio de la grabadora. Vamos a ver el ejemplo que tenemos para esta ocasión. Vamos a ver algunas diferencias con respecto a cómo vamos a resolver este problema, tanto de una forma escrita como por medio de una macro grabada. Vamos a ver algunos detalles de eso. Así que vamos al punto. Ok, el ejemplo que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a grabar una macro para resolver el problema siguiente. Nosotros queremos que por medio de este criterio que vamos a tener aquí, que la población sea mayor que, según la celda G3, en base a ese criterio nosotros vamos a sombrear todo lo que esté dentro de la columna población que sea mayor a dicha celda. En otras palabras, si colocamos aquí 15.000 y ubicamos aquí que por ejemplo 18.514 es mayor que 15.000, debe estar sombreado con algún color, pero que ese color tiene que coincidir con la celda G3. Entonces también vamos a contar la cantidad de provincias que cuentan con dicho criterio, es decir, vamos a contar todos aquellos valores que están acá que cumplan con la condición de que son mayores que 15.000. También la población total que sea mayor que 15.000 la vamos a sumar, es decir, la sumatoria de todos esos valores. Y también vamos a ver el promedio de todos los valores que cumplan con la condición también. Todo eso lo vamos a hacer de dos maneras. Lo vamos a hacer por medio de lo que es código escrito, que ya tenemos el código acá. Y también lo vamos a hacer por medio de la grabadora de macros para que podamos aprender cómo grabar una macro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto?
La idea que yo tengo para este ejemplo es grabar la macro y hacerlo por medio de formato condicional. La parte de formato condicional tiene algunos detalles que realmente no van a ir acorde con el ejemplo o con el requisito que se está solicitando aquí, pero sí la idea es que nosotros podamos ver cómo se graba una macro y ver algunas de las limitaciones que tiene una macro grabada versus una macro escrita. Así que vamos a ver el ejemplo. Si tú conoces alguna forma en que se pueda hacer por medio de la grabadora de macros y este ejemplo que no sea por formato condicional, pues déjamelo en el comentario y más adelante vamos a ver cómo podemos compartir la información con los que pasan por este canal para que les sea de beneficio también. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que para grabar una macro necesitamos hacerlo desde 3 lugares diferentes. O sea, podemos hacerlo de 3 lugares diferentes. Podemos hacerlo desde la pestaña Programador, luego ir a Grabar macro. También podemos hacerlo al lado, en la pestaña Vista, y luego vamos a la derecha y allí nos vamos a fijar que hay un botón que dice Macros. Y allí también podemos encontrar la opción que dice Grabar macro. También tenemos la otra opción que es un pequeño botón que se encuentra en la parte de abajo, que está en el status bar o en la barra de estado. Este botón, si lo presionamos, entonces también vamos a tener la ventana que se despliega para nosotros grabar una macro. Pero vamos a hacerlo por medio de la opción clásica, que es la pestaña Programador, luego Grabar macro. Allí se va a desplegar esta otra ventana y nosotros tenemos que colocar un nombre. Este nombre no puede coincidir con ninguna de las palabras clave que tiene el editor de VBA o cualquiera de las palabras que aparecen dentro de la hoja de Excel. Tampoco puede coincidir con otra macro porque realmente no va a permitir que una macro tenga el mismo nombre que otra. Entonces vamos a colocarle aquí resultado 2. Resultado 2 y una combinación de teclas que para este caso vamos a escribir Control Shift C. Recomiendo utilizar siempre Shift y luego una letra. No lo dejen solamente con control porque probablemente vaya a sustituir alguna función que tiene Excel, la cual si luego intentas utilizarla se va a eliminar. Vas a tener que hacer algunas cosas para luego restaurar esta función, esta combinación de teclas. Entonces, lo otro es dónde vamos a grabar la macro. Vamos a grabar ya sea en el libro de macros personal, un libro nuevo o en este libro que es el que, para este ejemplo, es el libro que estamos utilizando. Entonces, vamos a dejarlo por defecto y vamos a colocarle alguna descripción. Esta macro es para traer el resultado. Vamos a decir colorear la población y otras más. Damos a aceptar y todo lo que nosotros estemos haciendo ahora va a estar grabado por medio de código. Se va a reflejar en código luego cuando vayamos a la pestaña Programador y veamos estos detalles. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la celda G3. Bueno, no, la celda G3 no, sino vamos a seleccionar la población. Y luego nos vamos a dirigir a lo que es la pestaña Inicio y luego vamos a ir a Formato condicional y luego vamos a Reglas para resaltar celdas. Seleccionamos mayor que. Se despliega esta ventana y entonces seleccionamos, borramos este valor que está por defecto y seleccionamos lo que es la celda G3, la cual nosotros estamos evaluando. Es decir, es mayor que la celda G3 y luego vamos a darle un formato determinado, formato personalizado. Y luego nos dirigimos a la pestaña Relleno de la ventana que se despliega y allí seleccionamos este color amarillo naranja. Podemos colocarle otras cosas como grosor de la fuente, si es cursiva, el color también de la fuente, pero simplemente vamos a hacerlo por medio de relleno. Estoy dando algunos datos para que puedan aprender cómo utilizar un poco de formato condicional, si es que no saben. Damos a aceptar
y esta parte quedó grabada. Ahora vamos a hacer algo. Necesitamos saber cuáles son las provincias, qué cantidad de provincias son las que cumplen con la condición de que si es mayor que la celda G3. Entonces vamos a escribir aquí el signo de igual y vamos a utilizar la función contar.si. Vamos a abrir paréntesis. Vamos a seleccionar el rango de la población y vamos a decirle ahora punto y coma para pasar a el siguiente argumento, que si entre comillas es mayor que y por medio de asperson, que si es mayor que la celda G3, cerramos paréntesis, damos enter. Luego seleccionamos la celda G6 para la población total, escribimos igual y aquí vamos a sumar todos los valores que cumplan con la condición. Entonces sumamos por medio de sumar.si, función sumar.si, abrimos paréntesis, luego seleccionamos el rango de celdas que vamos a evaluar y luego punto y coma para pasar al siguiente argumento. Probablemente tú utilices coma como separador de argumentos, pero en mi caso es punto y coma. Entonces el criterio va a ser que si esto es mayor, abrimos comillas, que si es mayor que aspersan y la celda G3, punto y coma, y ahora vamos a seleccionar de nuevo la población, cerramos paréntesis y damos enter. Ok, entonces ahora vamos a escribir igual de nuevo, pero ahora por medio de promedio.si, abrimos paréntesis, seleccionamos lo mismo que con la función sumar.si, el rango, punto y coma, abrimos comilla, que si es mayor que y la celda G3, y ahora seleccionamos de nuevo el rango de la población, ya que va a promediar dicho rango, damos a enter y listo. Entonces ya tenemos lo que es la macro completamente grabada. Entonces vamos a hacer algo adicional. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a detener la grabación. Podemos hacerlo directamente con el botón que había mencionado anteriormente, que está en el status bar o la barra de estado, que está aquí abajo. Vamos a ver un cuadrito que se presenta. Siempre que comencemos a grabar una macro vamos a encontrar ese cuadro, que es un indicador de que la macro está en ejecución. O sea, la grabadora de macros está trabajando y está generando código y lo está guardando. Entonces vamos a detener la grabación. Podemos hacerlo desde las tres vías que ya le mencioné anteriormente, pero vamos a hacerlo por medio de la pestaña programador para que se nos haga costumbre utilizar esta pestaña programador, y aquí detener grabación. Ok, ya tenemos nuestra macro grabada. Tenemos dos macros. Tenemos la macro escrita y tenemos la macro grabada. La macro grabada podemos ejecutarla por medio de la combinación de teclas Ctrl-Shift-C, que fue la combinación que le dimos al inicio de la grabación. Pero también podemos hacerlo por medio de la asignación a un botón. Podemos asignarle esa macro a este botón. Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Clic derecho encima del botón, y luego asignar macro. Luego seleccionamos dónde está la macro, decimos que en este libro, y luego seleccionamos la macro que nosotros ya hemos grabado, le damos a aceptar y ya la macro está disponible. Le damos clic y ya la macro está disponible. Entonces vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Vamos a ver algunos detalles que quiero que podamos resaltar con respecto a lo que es la grabadora de macros y también a lo que es el código. Que algunas diferencias. No la voy a mencionar todo por asunto de tiempo, porque la idea con esto era que podamos no solamente ver las diferencias entre una cosa y otra, porque no puedo ver cada detalle de las diferencias, pero sí vamos a ver algunas, pero la intención de esto era ver las diferencias y también ver cómo se graba una macro. Entonces vamos a ir ahora a lo que es el editor de VBA y vamos a ver la macro que tenemos ya disponible. Vamos a programador, a la pestaña programador, luego Visual Basic, y allá vamos a ver que hay dos módulos. Recuerden que esta parte de acá es la ventana de proyectos.
En la ventana de proyectos nosotros vamos a visualizar lo que son los módulos. En el ejemplo anterior teníamos algunas subcarpetas, pero las que nos interesan aquí son estas dos. Para este caso, la que contiene los objetos de Excel, que son las hojas de cálculo y this workbook. Y también tenemos el módulo o los módulos que va a almacenar aquellos módulos estándar o módulos normales, que son los que almacenan las macros con procedimientos sub o aquellas funciones también. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar módulo 1 y vamos a ubicar que tenemos la macro que nos corresponde. Esta macro ha generado un código, que en este caso el código no es muy extenso porque ha sido muy específico. Simplemente lo que ha hecho es que ha seleccionado la tabla población, la tabla 2, que es la tabla que contiene la columna población, la ha seleccionado, luego ha quitado lo que es el copiado, la selección de copiado, que son una serie de líneas que se van moviendo cuando nosotros copiamos. Pero básicamente esto es lo que habla del formato condicional. Ahí aplicó el formato condicional y luego lo que hizo fue que seleccionó la celda G5, luego seleccionó la celda G6 y luego la celda G7, y a cada una de esas celdas lo que hizo fue que le aplicó las funciones. La función contar.si, si nos fijamos, esto está en inglés, pero es countif es contar.si, sumif es sumar.si, average if, perdón si estoy machacando el inglés, pero si es promedio.si. Y luego ha seleccionado la celda G7 nuevamente. Entonces básicamente esta es la macro que se ha grabado. Nota, dije desde el principio que en este caso la diferencia entre el código de la macro grabada y el código de la macro escrita no iba a ser tan diferente, pero sí se puede achicar más. Por ejemplo, este es el código escrito y vemos que, bueno, tiene unas 29 líneas, y en el caso de la macro grabada tiene unas 30 líneas, pero esto es porque la macro grabada no ha sido un poco específica. Pero si nosotros tuviésemos que formatear un texto, probablemente se iba a tomar muchas líneas para realizar esto. Si ya has hecho algunas macros, te vas a dar cuenta de esto y vas a ver la diferencia, porque realmente aquí la parte que está ocupando todo este código es porque en cierto sentido tiene algunos detalles que es para interactuar con el usuario. Sin embargo, esta macro grabada no tiene dichas líneas de código que nos permiten interactuar y preguntar al usuario. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a cerrar aquí y vamos a ver cuáles son algunas de las diferencias. Voy a ir a la pestaña Inicio y vamos a ver qué es lo que hace la macro que nosotros hemos escrito. Voy a seleccionar borrar reglas de toda la hoja. Esto es para borrar el formato condicional. Podemos hacerlo parcialmente por aquella celda que tengamos seleccionado, pero también podemos hacerlo por medio de borrar reglas de toda la hoja. Entonces borro todas las reglas y ahora voy a hacer algo. Voy a digitar en la celda G3, voy a seleccionar la celda G3 y voy a escribir 10.000. Una vez tenga esto, voy a borrar esto de acá también porque no queremos que se ejecute. Esto se mantuvo por medio del ejemplo anterior. Entonces voy a seleccionar esa celda y voy a escribir, voy a seleccionar un color azul un tanto oscuro, y por medio de mi código, el botón mi código, si lo ejecuto, veo que aquí me aparece algo que es un mensaje indicándome que tengo que tomar una decisión. ¿Desea sombrear las celdas que cumplen con el criterio? Si le digo que sí, va a sombrear todas las celdas que están acá. Doy a que sí. ¿Desea mostrar los resultados? O sea, hay dos opciones. Podemos mostrar los resultados que se encuentran aquí en la parte de resultados de población.
Pero yo puedo decirle que sí, pero puedo decirle que no. Para esta ocasión le voy a decir que sí. Y ya tenemos que la macro escrita tiene los resultados y también tiene también la población sombreada. Pero ¿qué pasa si el usuario por alguna razón tiene algunos valores de acá? Tiene algunos valores con algún sombreado en específico y no quiere que eso se borre porque es algo que él tiene ya seleccionado por alguna razón. Vamos a suponer que lo tenga con este amarillo un tanto fuerte, y él por alguna razón solamente quiere ver los resultados. Vamos a cambiar el valor aquí ahora. Quiere ver el resultado solamente y no quiere que se sombreen las celdas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues entonces la macro escrita tiene la capacidad de distinguir ahora, de poner al usuario a escoger entre una cosa y otra. En este caso, si sombrear o no. Yo le voy a decir que no porque quiero que se mantenga simplemente el formato como está. Y no borre esto porque el usuario que lo dejó intencionalmente. Entonces, otra cosa es que si él desea ver los resultados, pues entonces sí. Entonces, sí está mostrando los resultados, pero no está sombreando esto aquí. Esta es una de las diferencias que tiene la macro escrita, la macro grabada. Entonces, si ejecutamos la macro grabada, vamos a ver ahora que hace algo, y es que sustituye, o no sustituye, sino que tapa, le pone como una capa por encima a los valores que ya tenía el usuario seleccionado. Y ahora no puede distinguir cuáles eran los valores que él tenía seleccionado, y que si es una persona que por alguna razón tiene problemas para recordar ciertas cosas, pues entonces se le va a olvidar aquellos montos que ya él tenía una verificación sobre eso. En este caso son 13.000, pero si fueran, por ejemplo, 7.000, va a sustituir todos. Entonces, otro detalle que tiene, por ejemplo, bueno, ya comenzamos a ver las diferencias. Esto es formato condicional, pero lo otro simplemente hace el sombreado de forma interna de la celda. Esto es como una capa, esto no se queda fijo. Si yo selecciono, por ejemplo, 5.000, la macro sigue en ejecución y no queremos que sea así, sino que queremos que se restaure o se vayan limpiando los datos. No queremos que el formato condicional permanezca, sino que sombree directamente y no se quede como si fuera trabajando. Entonces esta es otra de las ventajas que tiene lo que es el código escrito. Es específico, no depende ni siquiera de formato condicional, sino que aplica el sombreado directamente. Otro detalle que tiene, por ejemplo, el código escrito versus la macro grabada, lo vamos a ver por medio de la siguiente, vamos a verlo abriendo una ventana y diferenciando entre una ventana y otra para que podamos ponerla una al lado de la otra y ver de qué es que estamos hablando. Si yo ejecuto la macro, vamos a seleccionar la celda, la hoja 2. Vamos a seleccionar la hoja 2 y allí entonces vamos a colocarnos encima del código que se ha generado, que es la macro resultado. Encima de esa macro vamos a dar un clic y luego vamos a seleccionar ese botón que tenemos aquí encima, que es para nosotros ejecutar una macro. Allí entonces lo que vamos a hacer es que al ejecutar esa macro vamos a ver que nos va a dar un error. ¿Por qué aparece este error? Porque la macro grabada no es precisa. No tiene una precisión en dónde es que va a ejecutar la acción. Simplemente toma en cuenta de que tiene una hoja activa, y como la hoja activa ahora mismo es la hoja 2 y la tabla 2 se encuentra en la hoja 1, no tiene cómo distinguir una cosa de otra. Sin embargo, cuando nosotros escribimos código de forma manual, sí somos precisos. Y en ese caso, siempre se va a ejecutar, dicha macro se va a ejecutar
en la hoja que corresponde. Si nos fijamos, la macro sigue funcionando sin ningún problema. Le damos a que sí, le damos a que sí, y no hay ninguna interrupción. Incluso hay un manejo de error que si nosotros nos fijamos, por ejemplo, si vamos a la hoja 1, vamos a ampliar dicha ventana, y si colocamos esto, si lo limpiamos y damos Enter y aplicamos la macro grabada, vemos que aparece un error aquí, que es error de división. No es un error de división, sino que al esto contemplar un valor en blanco, bueno, sí es un error de división, pero que al ser la función promedio, hace una división entre dichas cantidades, aparece la división por 0. Pero que esto podría controlarse por medio de colocar otra función sí punto error, pero que nosotros ya por medio de lo que es mi código escrito, ya tenemos que esto lo asume como si fuera un 0, y esto que debería de tener valor, debería de tener todas las cantidades que cumplen con dicha condición, toda la población, o sea, la sumatoria de la población, y también por lo menos el promedio también de todo aquello que son mayores que 0. Como no da ninguno de los resultados, esto es otro error que da la macro grabada. Entonces, la macro grabada no distingue una cosa de otra, sino que se va directamente y hace las cosas como entiende, porque no tiene conciencia, no tiene pensamiento, sino que ha sido ideado simplemente como una ayuda. Entonces, es mejor ser más preciso. Entonces, estas son algunas de las diferencias que tiene grabar una macro versus escribir código. Y de eso se trata este curso de programación en VBA. Te invito a que tú puedas utilizar este ejemplo y puedas practicar cómo grabar una macro para que te vayas entendiendo no solamente con el código de programación, sino que también te vayas familiarizando con lo que es el editor de VBA. Y luego, más adelante, podamos ir avanzando con este curso y te puedas ir integrando poco a poco. Esto requiere esfuerzo, requiere consistencia y requiere mucha práctica. Así que te invito a que tú lo puedas hacer y que no te pierdas de la siguiente entrega de este curso de programación en VBA. Estuvo contigo Johnny Michael de Asa, y recuerda, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.